hay asuntos importantes que no se han visibilizado lo suficiente. Hay renovación en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Senado de la República ya eligió una terna. En Morena hay división en torno a los nombres y por tal división pospusieron para la próxima semana la votación de quien será la nueva presidenta, porque son 3 mujeres las que se encuentran en la terna, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si es que repite Rosario Piedra Ibarra o es nombrada Nacheli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o Paulina Hernández Diz, quien es la titular del Instituto de Mujeres de Jalisco. Y le agradezco al especialista en derechos humanos, consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración, Javier Contreras, que esté con nosotros esta mañana. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Qué gusto poder conversar contigo y con tu auditorio sobre justo esta discusión, que es muy relevante porque no solamente estamos hablando de una persona que dé la cara por esta institución, sino también hablamos de proyectos, ¿no? Un proyecto de trabajo de lo que va a suceder con un órgano tan importante, sobre todo en una era donde estamos pues viendo cómo se desmantelan, ¿no? Esta idea de descentralización del gobierno, con lo que va a pasar con el INAI y otras instituciones de esta naturaleza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa con nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, Javier, hace más de 30 años se crearon las comisiones de derechos humanos en el país y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. En estas más de 3 décadas de existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido la aportación de la CNDH en materia de derechos humanos? ¿Qué es lo que ha hecho bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, independientemente de los titulares que haya tenido? Qué bueno que haces esa distinción, Juan Carlos, porque creo que eso nos ha hecho mucho daño en el análisis del impacto real que tienen estas instituciones, ¿no? Personalizamos totalmente el trabajo, que en realidad es producto de cientos de funcionarios y también de inercias que existen de esta comisión con las comisiones estatales y con las organizaciones de la sociedad civil y con una serie de esfuerzos que están sucediendo de manera independiente a lo que se menciona en las palabras de quienes estén a su cargo, ¿no? En este sentido podría decirte que creo que sí había una expectativa inicial cuando se crean las comisiones de derechos humanos y la CNDH en particular, que no se cumplió. Yo creo que eso es algo muy importante de mencionar. Nos ha pasado no solo con la CNDH, nos pasó con la idea de crear una fiscalía autónoma, ¿no? La ilusión que tenemos de crear organismos que tengan una independencia, una autonomía, que puedan funcionar como con un contrapeso objetivo y claro, contra los gobiernos en turno. Eso es muy difícil que suceda en realidad en cualquier país, ¿no? Como de una manera tan tajante. Siempre va a haber puntos conectores, vasos comunicantes entre quienes ostentan el poder en las administraciones públicas y este tipo de organismos, pero lo que tenemos que ver es justo si cumplen con su rol, si dan resultados que demuestran que la autoridad efectivamente está siendo revisada y está siendo vigilada. Y ahí sí podemos decir que hay un trabajo importante que ha cumplido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en muchos temas que han trascendido en la historia, ¿no?, de las violaciones a derechos humanos de nuestro país. Simplemente mencionar cómo la CNDH tiene una cantidad muy importante de quejas presentadas contra la Guardia Nacional. En el caso de lo que tú sabes que a mí me ocupa, ¿no?, el Instituto Nacional de Migración, que también ha ocupado un foco importante en la administración pasada de las quejas que se emiten hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de seguimiento que ésta hace a esa autoridad. Y en ese sentido creo que lo que el análisis que debemos de realizar debe partir de entender, este es un mecanismo que tiene alcances, tiene limitaciones, se puede rediseñar, tiene que mejorarse, y creo que las 3 postulantes están hablando de renovaciones en la CNDH, están hablando de ajustes que se tienen que realizar al trabajo actual. Y bueno, lo que sí también tiene que suceder es
justo evaluar por qué ante ciertas circunstancias muy graves que pasaron en la administración anterior, sí hubo un silencio, y algo que eso sí me parece que hace un ruido, ¿no? que es de hecho preocupante, que eso no lo había visto en administraciones anteriores, que es ver a una CNDH respaldando acciones de gobierno. Sí. Eso sí creo que se salía por completo del diseño y de la expectativa constitucional que tendría una Defensoría del Pueblo, como así la propia Rosario, ¿no? Anuncia que es su institución, la institución que estaba a su cargo. Pero, y ahí sí creo que hubo un desfase muy preocupante, ¿no? Ver comunicados de la CNDH como respaldando, ratificando de alguna manera decisiones con la reforma del Poder Judicial, con las reformas a la Guardia Nacional. Eso generaba una preocupación en la escena internacional, ¿no? De los organismos de derechos humanos, que creo que eso sí tenemos que plantear sobre la mesa. No es poca cosa, ahí hay un tema delicado en cuanto a la función que debe tener la Comisión de Derechos Humanos. Sí, y bueno, mi siguiente pregunta creo que ha quedado respondida con lo que nos acabas de comentar, Javier Contreras. Si Rosario Piedra Ibarra está a la altura de la expectativa que se tiene sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque justamente la crítica hacia su administración es que sí ha defendido los derechos humanos, pero del presidente, del expresidente. Mira, otra vez creo que como iniciamos la conversación nos permite poner las cosas en perspectiva. Hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos que toma decisiones en el amplio espectro, hay comunicados institucionales de la CNDH y ciertas posturas en temas sumamente delicados y muy politizados, en donde claramente se notaba no se disimulaba, ¿no? Esta cercanía que había entre la titular y el presidente. Y esto es grave, esto es preocupante. Por otro lado, ella misma en su comparecencia ante el Senado ha señalado, y esto creo que sí está respaldado es una realidad de los datos, ¿no? Que es una comisión que siguió trabajando, ¿no? O sea, ante las quejas de las personas peticionarias, de las víctimas que van y tratan de solicitar el apoyo de la Comisión Nacional y que se activen estos mecanismos de seguimiento a estas quejas, es una comisión que ha seguido operando y que ha emitido recomendaciones a la autoridad y que de hecho ha hecho ajustes, ¿no? en su estructura interna, en su organigrama, que ha tenido una respuesta, hay que decirlo, ¿no? Hubo personas dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que manifestaron su inconformidad en cómo se les está tratando dentro de la comisión, pero que al mismo tiempo, ¿no? Después de algunos años nos damos cuenta que pues siguió operando, ¿no? O sea, no se desmanteló la comisión como de repente sí llegamos a pensar muchas personas que iba a suceder. Entonces, creo que eso, más que decir del trabajo de Rosario, que el trabajo de Rosario creo que se nota en la forma en la que ella demuestra que su agenda era la agenda del presidente. Lo que demuestra es que hay un equipo interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pues va a hacer su trabajo y que es una estructura muy grande que no deja de funcionar a pesar de estos claros esfuerzos por utilizar esa institución para otros beneficios. Sí, Javier Contreras, especialista en derechos humanos, la terna la conforma Rosario Piedra Ibarra, pero ¿qué se sabe de Nacheli Ramírez Hernández, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? ¿Qué se sabe de Paulina Hernández, la titular del Instituto de Mujeres en Jalisco? ¿Tienen el tamaño para dirigir la CNDH? El tamaño, comparado con la expectativa que hay sobre esta institución. Mira, yo creo que, Rosario no tenía esa talla. Sí. Es muy importante decirlo, ¿no? Y ahora pues ella está pidiendo, ¿no?, el segundo periodo y bueno, tendrá la experiencia y también siempre darle continuidad a un proyecto que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En este momento donde no existe oposición, en este momento donde están vulnerando controles constitucionales que eran muy importantes para ponerle un límite al poder, me parece que sí es muy importante tener una figura que haga valer su rol de órgano promotor y protector de los derechos humanos, ¿no? Por eso
sí, yo sospecharía, ¿no?, de la utilidad o del beneficio que nos daría que se pudiera dar un segundo mandato a un personaje como Rosario, ¿no? Sí. En el caso de Nacheli, también hay que decirlo, Nacheli es un perfil afín, ¿no?, a muchas personas que están dentro de Morena. Ella le tocó estar a cargo, sigue todavía a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero estuvo en tanto estaba Claudia, ¿no?, y tuvieron una relación que era evidente, era una relación armoniosa, pero creo que la lógica de Nacheli sí fue muy diferente, porque la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México sí se atrevió a hacer un montón de recomendaciones y de trabajos y de generar una dinámica en la que se le permitiera hacer su trabajo que está escrito en la Constitución, ¿no?, en la Constitución de la Ciudad de México, que es estar haciendo el monitoreo permanente de esas violaciones a derechos humanos. Es una persona que tiene mucha trayectoria fuera y dentro de la propia Comisión de Derechos Humanos. Pues yo creo que esa es una de sus grandes cartas, ¿no?, de sus grandes puntos fuertes, ¿no?, que tienen mucha experiencia con una comisión que ya es muy grande, porque la Comisión de la Ciudad de México tiene una estructura robusta, que ha implementado metodologías y la tecnología adentro de la comisión, en una manera que, creo que ella llega con un plan muy sólido. Y en el caso de Paulina, que creo que es la gran sorpresa, tengo que aclarar nada más, Paulina no es funcionaria pública en este momento, sí, pero ella fue funcionaria pública de distintos espacios, incluidas comisiones de derechos humanos acá en Jalisco también, y ella también viene con una visión de experiencia en diferentes espacios que interactúan con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí, yo la verdad celebro que hayan dejado en la terna a un perfil como Nacheli y como Paulina, que de verdad tienen credenciales para poder, pues, técnicamente proponer cosas para una Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que esperar de un aspirante para tener la titularidad de una oficina de ese tenor, ¿no? Las dos han interactuado con la CNDH en su trabajo profesional, ya sea justo pues como una titular de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, o incluso en el caso de Paulina como pues integrante de uno de los grupos interinstitucionales multidisciplinarios de la alerta de violencia de género. Entonces, creo que ahí en ese sentido la cuestión técnica me parecería que quedó cubierta con estas dos candidatas, hay que decirlo, y lo que cada quien plantea, pues de hecho yo esperaría que maduráramos nuestra forma de hacer planes de trabajo y que incluso se retomaran propuestas de las tres candidatas, ¿no?, porque hay cosas buenas en nuestros proyectos. Sí, y para forzar la entrada de Rosario Piedra y Ibarra a la terna, pues cepillaron a la activista Tania Ramírez, que fue la segunda mejor evaluada por la Comisión de Justicia, y la dejan fuera a Tania Ramírez Hernández. Esto es un patrón que se repite en muchas designaciones de puestos de esta naturaleza, ¿no? Está siempre un perfil muy politizado, ¿no? Un perfil que, justo como tú dices, está muy metido a fuerza, y luego tienen un perfil que podría estar como en este punto medio, ¿no?, que están de acuerdo, podrían estar de acuerdo en ponerlo el grupo mayoritario, pero también tendría una cierta una aceptación generalizada hacia los opositores, y luego meten un perfil muy técnico, ¿no? Ahí están prácticamente las tres. Lamentablemente Tania queda fuera de esta obra, ¿no?, de este segundo acto de la obra, porque ya no hay un personaje para ella. Perdóname que lo diga de esa manera, pero la verdad es que muchas veces sí se arman las ternas. Yo creo que la verdadera discusión política pues en realidad está entre si escogemos la continuidad de la imposición en algo que le va a quedar muy cómodo a Morena, ¿no?, que es una comisión que no escatima, que no le da pena, ¿no?, que cínicamente manifiesta su apoyo, o ir hacia una comisionada que también tendrá cierta afinidad por ellos, pero que es más estratégica y que sabe escoger las batallas para darle más legitimidad y más peso, más profesionalismo a su trabajo. Y bueno, que Paulina fuera escogida sería algo, lo veo difícil, pero bueno, creo que también podría, si ellos decidieran hacerlo, pues sería apostar a un perfil que justo pues cumpliría una idea como de más separación, ¿no?,
de los intereses políticos, que también da un mensaje positivo hacia el exterior, ¿no? Sí. A veces sí se ha hecho, también hay que decirlo, ¿no? No siempre se coge el perfil idóneo, porque esto es lo que siempre imaginamos o siempre repetimos, ¿no? Pero a veces se busca un perfil más técnico porque quieres dar tranquilidad y certeza, pero bueno, no siento que tengan la necesidad de hacerlo en esta ocasión. Yo creo que va a terminar siendo Rosario Nacheli, y bueno, pues estamos a la espera la próxima semana. Muy bien, pues estaremos pendientes. Si te parece, platicamos la semana que entra cuando haya designación. Javier Contreras, especialista en derechos humanos y consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Estamos en contacto. Estamos en contacto, un gusto saludar. Gracias, igualmente.